Krishna, reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar un poquito acerca del Bhagavad Gita, tal como es. Mi nombre es Prema Rupa Madhava Das. Bueno, y antes de comenzar, vamos a cantar un poquito esta canción que Srila Prabhupada tanto le gustaba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Bueno, vamos a comenzar recitando unos mantras de invocación, el Mangala Charana, y antes de eso quería ofrecer todos los resultados de esta clase, de esta exposición para nuestro querido Bhakta Juan Pablo, que ha partido de este mundo. Así que lo vamos a recordar con alegría, siempre en nuestros corazones, y vamos a ofrecer todos los frutos que provengan de este encuentro para su elevación. Hare Krishna. Bueno, entonces vamos a comenzar con la invocación del Mangala Charana. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Migitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam
Stapitam yena bhutale swayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpataruyascha Kripa Sindhu Vyeva Chapatitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschatya Desatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Virim Yat Kripatam Hamande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Harihi Om Tatsat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces el texto que nos toca hoy para compartir es el capítulo 3, texto 32. Muchas gracias a Chitrak Prabhu por la invitación y a la Comisión del Templo por ser parte de esta organización, de estos programas tan inspiradores como son el hecho de hablar acerca de Krishna y del Bhagavad Gita. Bien, entonces, Yeto ahetat avyasuna yato nanus tishtanti me matam sarva gyana vimudam tam vidinashtam achetasa. Vamos a leer palabra por palabra. Ye, aquellos, tú, sin embargo, estat, esto, avyasuyanta, por envidia, na, no, anutish, tanti, ejecutan regularmente, me, mi, matam, mandato, sarva gyana, en todas las clases de conocimiento, vimudam, completamente engañados, tan, están ellos, vidi, has de saber bien, nashtan, arruinados todos, achetasaha, sin conciencia de Krishna. Traducción y significado dado por su divina gracia se Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Significado. Aquí se expresa claramente el defecto de no estar consciente de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del Supremo Mandatario, también hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea, no sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahman Supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios, debido a que tiene un corazón hueco. Por lo tanto, no hay esperanzas de que ella perfeccione su vida. Vemos nuevamente la traducción. Dice, pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de una palabra muy importante dentro de este verso. Habla de la envidia. Una de esas anartas, de esas cosas no deseadas que necesitamos que cuanto antes
se vayan del corazón. Entonces vamos a leer algunas partes de otras escrituras, en este caso el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 24, texto 202, en el que Srila Prabhupada en el significado habla un poquito acerca de estos enemigos internos, también podemos llamarlos. Estos son así, entonces vamos a leer. Dice: temporalmente, cubierta por la influencia de Maya, la entidad viviente sirve a sus sentidos, que se representan como Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada y Matsarya. Lujuria, ira, codicia, ilusión, locura y envidia. Bajo el condicionamiento material, todas las entidades vivientes se ocupan en la complacencia de los sentidos, pero cuando se relacionan con devotos que siguen los principios regulativos, se purifican y despiertan a su conciencia original. Entonces tratan de satisfacer los sentidos del Señor Krishna y de ocuparse en su servicio devocional. Qué importante, ¿no? Acá tenemos estos 6 enemigos internos que tenemos que cuanto antes tratar de deshacernos. Y en este caso, en el texto que nos tocó hoy, habla acerca de Matsarya. Matsarya es justamente la envidia. ¿Qué entendemos por envidia? Bueno, envidia tiene una definición que podemos encontrar en el diccionario y me gustaría hacer una diferencia entre, por ejemplo, envidia y celos. Envidia podemos encontrar que es el deseo de tener algo que los demás tienen. En un sentido, una linda definición que me gusta mucho es que la envidia es la incapacidad de tolerar los logros de los demás. Capacidad de tolerar los logros de los demás. Y esa envidia que todos tenemos en mayor o menor medida, es la causa de la manifestación de este mundo material. Y uno puede decir, ¿envidia de quién? Envidia de Krishna. Esa es la envidia original. Envidiamos a Krishna y por eso estamos aquí. Uno podría decir, pero yo no envidio a Krishna. Sí, al contrario, yo canto para Krishna, le ofrezco alimentos, flores, inciensos, lámparas de ghee y demás. ¿Cómo se puede decir que yo soy envidioso de Krishna? Pero bueno, originalmente el motivo por el que estamos acá es eso, es el deseo de volvernos Purusha, disfrutadores, controladores. La entidad viviente infinitesimal quiere jugar ese papel, que el único que lo tiene en su verdadera posición es Krishna, él es el Purusha. Y nosotros somos, en un sentido, su prakriti, de lo que él disfruta, somos objetos de disfrute de él, ¿no? El Shaktiman es Krishna, nosotros somos Shakti, la energía de Krishna. Entonces, cuando uno no está bien situado, entonces la entidad viviente tiene que aparecer en este mundo, que este mundo está creado justamente para eso, para que nosotros podamos jugar a este intento de disfrute, a este intento de querer ser los controladores. Y bueno, todo el tiempo estamos intentando de una u otra manera como controlar, ya sea en cosas pequeñas o en cosas tal vez más grandes, pero en realidad ese control que tenemos es muy, muy pequeño. En el Bhagavad Gita Krishna habla un poquito acerca de eso también, en otros textos más adelante. Lo dijo ahora en el 3.27 antes. Prakrite kriyamana nigunai karmani sarvasa ahankara vimudatma karta hamiti maniate. La entidad viviente ¿no? Se cree la autora de las actividades que en realidad son ejecutadas por las 3 modalidades de la naturaleza material. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos nuestro libre albedrío y hasta qué punto estamos a merced de estas 3 modalidades? El libre albedrío, por supuesto, tenemos, pero ese se va a ir expandiendo, va a ser cada vez más en la medida que la conciencia sea más amplia, ¿no? Y estemos más, entre comillas, liberados de estas gunas, de estas sogas, de estas modalidades que nos atan. Entonces, volviendo al tema de la envidia, podemos entender que una persona que está realmente satisfecha, ¿no?, con su vida, no tiene esa tendencia a
ni a criticar, ni a envidiar a otros. Está satisfecha con lo que tiene, entiende que tiene lo que en base a su karma, sus gunas y demás, ¿no? Le toca y vive feliz de esa manera. Y está tan satisfecha con ella, en sí mismo, que no tiene esa necesidad de ver ni defectos ni malas cualidades en los demás. Está feliz en sí mismo. No, Krishna es el Atmaram supremo, él está satisfecho en sí mismo. Algo interesante que hablando acerca de la crítica, tal vez alguna vez lo comenté, pero la crítica y la envidia están como bastante de la mano, ¿no? Porque cuando hablamos de envidia es justamente eso, quiero tener aquello que el otro tiene, ya sean posesiones o sean cualidades. Pero a diferencia de los celos, podemos hablar un poquito, ¿no? La crítica, la envidia en este caso es, yo quiero tener lo que esa persona tiene, pero no quiero que esa persona lo tenga. O sea, no me alcanza con yo también tenerlo, sino que quiero algo más, quiero que el otro no lo tenga. En cambio, a veces los celos, podemos decir que es algo en un sentido, en un nivel menos grave o peligroso, y es que bueno, la otra persona tiene algo, a mí me gustaría tenerlo, pero en realidad no me molesta que ella o él también lo tengan, simplemente que me gustaría a mí también. Así que podemos hacer como esa pequeña distinción. Y cuando uno tiene envidia, muchas veces hace eso, ¿no? Critica, porque quiere como uno ponerse en una plataforma un poquito más elevada y por criticar lo que hace es como tirar al otro abajo. En vez de tratar de brillar uno por ser una mejor persona, tener mejores cualidades, a veces queremos como bajar a los demás para parecer que estamos más altos. Y eso, bueno, eso hay que trabajarlo para que no suceda. No es beneficioso ni para uno, ni para el otro, ni para nuestro progreso espiritual, ¿no? Se dice que si uno critica a alguien por cometer alguna actividad pecaminosa, y es cierto, comparte las reacciones de esa actividad. Pero si no es cierto, recibe el doble de esa reacción. Muy interesante. Entonces hay que estar bien atentos. Si uno constantemente está comparándose y mirando un poquito esa expresión que se dice, están mirando el plato del otro, ¿qué hay en el otro del plato del otro? Como se dice, el pasto del otro lado de la cerca es más verde que el de donde está uno. Esa tendencia, esa insatisfacción, esa falta de gratitud. La gratitud es tan bueno cultivar ese espíritu de gratitud, nos da mucha tranquilidad, mucha paz, volvernos agradecidos. Entonces hay un ejemplo, ¿no? Que es un perro que de repente encontró un hueso ahí bien grande y está feliz con su hueso. Entonces lo lleva así, está caminando ahí por el campo y hay un lago. Y se acerca al lago y mira así en el lago y de repente ve su propio reflejo. Y el reflejo que ve que hay justamente un perro con un hueso bien grande. Y automáticamente cuando ve eso, empieza a ladrar como un símbolo de envidia y celos. ¿Y qué es lo que hace? Cuando empieza a ladrarle, se le cae el hueso y lo pierde, se le cae al agua. Quiere decir que debemos estar satisfechos con lo que tenemos y no querer cosas que los demás tienen. En un sentido podemos sentirnos inspirados, tal vez por alguna cualidad de otro, y eso es muy bueno, pero a través de la apreciación, ¿no? La crítica, en realidad, podemos decir que es un defecto, es un reflejo desvirtuado de una apreciación. Es un defecto desvirtuado de la apreciación. A veces no estamos como preparados para aceptar los logros o las cualidades de otros y en realidad las apreciamos, pero las apreciamos de una manera equivocada. Entonces las transformamos en vez de aprecio, las transformamos en crítica. Pero debemos estar bien atentos de eso. Y se dice que justamente la brecha entre nuestra realidad y nuestras expectativas
Eso se llama estrés. Y muchas veces ese estrés tiene que ver con la envidia, ¿no? Yo tengo esto, o yo soy de tal manera, me gustaría, en base a mis expectativas, ser de tal manera o tener tal cosa, y eso me genera un estrés. Esa brecha que existe es la medida de estrés que uno tiene. ¿Cómo transformarla ese estrés? Bueno, con esfuerzo, con paciencia. Rupa Goswami habla en el Néctar de la Instrucción acerca de eso. Ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente. Y también habla de eso, ¿no? De seguir las reglas de las escrituras, tales como escuchar, cantar y recordar a Krishna. Acá en el significado, justamente también Krishna habla de eso y no hace caso a estas enseñanzas y no las sigue habitualmente. Entonces, estas personas que actúan caprichosamente o de manera independiente, justamente no tienen un buen destino, porque se dice que cuando el ahankara, el alma, digamos, el falso ego, el ahankara, el falso ego, no se satisface, ¿no? Se producen 4 tipos de resultados. El primero es el enojo. Cuando el ego falso no se satisface, uno se enoja. El segundo, sentimos resentimiento. La tercera es la pérdida del entusiasmo. No me siento satisfecho, me desmotivo. Y la cuarta es la envidia. La cuarta es la envidia. Volvemos al punto del que estamos hablando. ¿Y cómo se cura esto? Porque muy bien, ahora ya lo identifiqué. Ya sé que el enojo, el resentimiento, la pérdida del entusiasmo y la envidia. Muy bien. Cuando no, el ego falso no se satisface, pasa esto. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? Y la cura justamente se consigue ¿cómo? Sirviendo a los devotos. En relación con los devotos, con personas que estén practicando este proceso de conciencia de Krishna. El satsanga, muchas veces escuchamos esa palabra, en otros grupos se habla mucho del satsanga. El satsanga, o esta asociación, se dice que es la cuerda que nos ata a Krishna. Mientras que la envidia es el cuchillo que la corta. Entonces, si nosotros queremos atarnos a Krishna y estar cada vez más cerca, ese es el proceso, estando con personas que están practicando este satsanga, este sadhusanga. Y cuando aparece la envidia, es como que cortamos esa conexión. Y muchas veces cuando juzgamos o criticamos a los demás, en realidad, generalmente es más una necesidad nuestra de juzgar que algo malo que hicieron esas personas. Es como una necesidad, es como un gusto o sí, es un hábito, un mal hábito por supuesto, pero que se hace de manera a veces inconsciente, ¿no? Cuando se hace de manera impulsiva. Pero es más que todo eso, es una tendencia que alguien puede tener en lugar de que realmente las otras personas están haciendo algo malo. ¿Quiere decir esto que no tengo que decir nunca nada? ¿Quiere decir esto que no debo tener una mirada y una observación inteligente, crítica en el buen sentido? Por supuesto que sí, uno debe utilizar su inteligencia. Ahora, si no es el servicio de uno, el hecho de corregir a alguien o de ayudarlo y no va a producir un resultado positivo en la otra persona y en la situación, a veces es mejor no decir nada, ¿no? Porque si no se puede generar un daño mayor. Entonces, Bhaktivinoda Thakur decía algo muy interesante, que para lograr un rápido avance en el sendero espiritual, uno debe desarrollar 4 cosas. La primera de ellas es ver las cualidades positivas o las buenas cualidades en los demás. Muy importante, ver las buenas cualidades en los demás, ¿no? Kaler doyan iderrayam ashtieko mahanguna kirtanat eva krishnasya mukta sangha paramrajet. ¿No? Encontramos en el Srimad Bhagavatam una cita que también está en Chaitanya Charitamrita que dice:
Esta era de Kali está llena de defectos, pero aún queda una buena cualidad. Por el simple hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna, uno se libera del condicionamiento material y se eleva hacia el plano normal. Entonces, está lleno, Kaler Dosha, llena de defectos. Entonces, encontrar defectos justamente no es nada muy difícil de encontrar defectos. Ahora, encontrar buenas cualidades, eso sí. Entonces debemos ser unos buscadores incansables de buenas cualidades a los demás. De hecho, en las empresas, hay un libro, no recuerdo ahora el nombre, que en el ámbito así como de las empresas y la organización, dice que uno debe justamente apreciar a las personas cuando están haciendo algo bueno. Como que rompe ese paradigma, en vez de criticar o castigar o reprender a alguien cuando está haciendo algo malo, dice no, vamos a estar atentos cuando están haciendo algo bueno y ahí los vamos a felicitar y trae un montón de resultados súper buenos. Es muy bueno, puede el que quiere practicarlo eso, en cualquier ámbito en el que se desarrolle, ya sea con los familiares, amigos, en servicio, con los hijos. Entonces cuando están haciendo algo bueno, apreciar eso. Entonces la otra persona empieza a desarrollar también esas ganas de ser apreciado. Entonces se esfuerza cada vez más por hacer las cosas bien. Entonces, el primer punto que dice Bhaktivinoda Thakur es ver las buenas cualidades en los demás. La segunda dice que tener fe de que nadie es eternamente caído, ¿no? Hablamos de las entidades vivientes, el alma espiritual, Nityavada, las eternamente condicionadas, Nityasiddha, las eternamente liberadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no sabemos desde cuándo data, se dice desde tiempo inmemorial. Ahora, el hecho de que justamente Krishna y todos los sabios tenemos las escrituras reveladas es un indicio más que clave y claro de que hay forma justamente de dejar de estar condicionada, ¿no? Si no, ¿para qué estarían las escrituras? ¿Para qué no tendría ningún sentido? Entonces, tener esa plena fe de que nadie es eternamente caído. Y de hecho, mantenerse en esa posición es como, hasta es, por supuesto que es contraproducente, pero uno estaría como atentando hacia sí mismo. Si bien uno debe ser humilde y demás, pero saber que hay posibilidades y que por eso nos estamos tratando de esforzar para cambiar. El tercer punto dice ver la mano de Krishna en todas las situaciones. Siempre escuchamos que ni una brizna de pasto se mueve sin la voluntad de Krishna. Nuestra mirada, así como de corto plazo y pequeña, no nos permite ver las cosas de manera muy amplias. Pero siempre hay que tener eso con plena conciencia, de que Krishna está detrás de todo. Y a veces no sabemos el plan, pero porque estamos viendo, como cuando veíamos en esas cintas de película, que son todos como pequeñas fotografías, ¿no? Que cuando van pasando hacen que se muevan, pero son pequeños fotogramas. Y en cada una de ellas uno ve una partecita. Ahora imaginemos, esos rollos son como así de grandes y tienen metros y metros y metros de largo. Entonces, imaginémonos nuestras vidas, cada uno la que vaya a vivir, 80, 100, 100, lo que cada uno pueda vivir, multiplicado por la cantidad de vidas que venimos, ¿no? Entonces, muchas veces evaluamos o juzgamos una situación solamente viendo un pequeño fragmento así de chiquito de toda esa cinta, de esa película, que ni sabemos lo extensa que es. Entonces no podemos llegar a conclusiones acertadas solamente por mirar eso, ¿no? Podemos verlo en ejemplos muy burdos, ¿no? De algunas podemos, no sé, alguien está mirando un partido de fútbol y de repente pasan 10 minutos, va ganando 1-0, después el mismo equipo mete otro gol, 2-0, 3-0, apaga el televisor y dice, bueno, ya está, ganó 3-0, faltaban 10 minutos para que termine el partido. Al otro día ve la tapa del diario y dice,
el equipo tal perdió 4-3. Dice, pero ¿cómo puede ser? Ya está. Bueno, uno juzga solamente por una partecita que vio. No tiene capacidad para ver la película entera. Y en base a eso muchas veces generamos eso, ¿no? Conclusiones equivocadas, presunciones, y prejuzgamos sin saber o sin tener más idea de toda la película. Y el único que puede ver toda la película es Krishna. Y por eso todo lo que él hace es perfecto. Y así debemos tomarlo y entenderlo. Bien, la cuarta que Bhaktivinoda Thakur dice, hay que desarrollar una actitud positiva de que todo lo que nos pasa es un plan de Krishna para purificarnos y transformarnos. A veces no es fácil llegar a esta conclusión, porque claro, en el medio uno puede estar sufriendo, puede sufrir uno por cosas que le pasan a uno o por cosas que le pasan a seres queridos. Pero entender que está ahí la mano de Dios en todo, eso nos da como tranquilidad. Y no solo tranquilidad, sino que nos da esa capacidad de entender de una manera más, en otro nivel, más elevado. Acá en el texto habla acerca de que aquellos como que hacen caso omiso a las órdenes, a las instrucciones, incluso a las escrituras. Como dijimos anteriormente, Rupa Goswami habla de eso, ¿no? Seguir las reglas y regulaciones de las escrituras solo por seguirlas, y no para avanzar espiritualmente, o rechazarlas y actuar independientemente. Esas son una de las cosas que no son favorables para nuestro avance espiritual. Y se dice que hay 3 cosas que no se pueden obtener si no se siguen las escrituras y los mandamientos de las escrituras. La primera es la felicidad, Sukham. No se puede obtener ni alcanzar Sukham, felicidad. Tampoco podemos obtener Siddhi, o la perfección. Y por último, el destino supremo, o Pralambatim. No se puede alcanzar. Por eso es importante seguir las reglas y regulaciones de las escrituras. Las escrituras védicas o de cualquier otra literatura, ¿no?, que concuerde con la versión védica. Cuando por la mañana recitamos las 10 ofensas antes de cantar nuestras rondas, repetimos eso, ¿no? Es ofensivo justamente blasfemar o criticar a toda literatura que concuerde con la versión védica. Es decir, que más allá de lo que uno esté practicando, debe cerciorarse de que si coincide con las conclusiones védicas, uno no debe ni criticar ni blasfemar. Porque, en definitiva, muchas de las tradiciones y las prácticas tienen la misma esencia. Difieren en algunos puntos, muchas veces muchos son detalles. Pero a medida que uno puede avanzar en conciencia de Krishna, en el conocimiento, empieza a ver cada vez más las similitudes y deja a un lado esas diferencias. Y en estas situaciones en las que existe la envidia, y la envidia lo que también genera es como una especie como de enojo. Incluso a veces uno puede estar enojado con alguien sin siquiera conocerlo en profundidad, solo por envidia, porque tiene algo o hace algo bien, o digamos mejor que yo, o como yo lo veo que quisiera hacer, y eso genera bronca, enojo, resentimiento, rencor. Y se dice que hasta uno queda como enojado. Dice que si uno no perdona a alguien, es como tomar veneno y creer que la otra persona va a morir. Es importante el perdón. Es importante y a la vez a veces no es tan fácil, ¿no? Nos vemos en situaciones en las que esa herida todavía está ahí y nos cuesta. Pero bueno, el proceso primero tal vez lo podemos hacer interiormente, ¿no? Como orar a Krishna para perdonar, es una cualidad brahmínica el perdón. Perdonar de corazón, ver buenas cualidades en los demás, sentir las buenas intenciones del otro, entender que si hizo algo tal vez no lo hizo con mala intención, sino por equivocación, por ignorancia, por las modalidades que están actuando constantemente, una influencia, han sido influenciados por algo o por alguien, y tener ese corazón compasivo. El devoto debe desarrollar
esa bronca la debe transformar en compasión. Compasión Vaishnava, es un libro muy lindo, Compasión Vaishnava, se los recomiendo. Y de esa manera ablandar nuestro corazón. Que el mismo proceso lo va a hacer, no tenemos que a veces hacer grandes cosas, ¿no? Simplemente con el proceso mismo, ¿no? Chetodar, Panamarjanam, ¿no? El Señor Chaitanya habla en su primer párrafo de sus instrucciones. Dice que limpia el corazón del polvo acumulado de repetidos nacimientos y muertes. Entonces eso va a suceder. Tenemos que tener fe y paciencia. Y luego uno, después de practicar mucho, poco, porque en realidad el tiempo es totalmente relativo, ¿no? La práctica, puede haber alguien que esté practicando hace muy poquito y ser alguien muy avanzado, y alguien que esté practicando hace mucho y que no sea tan avanzado. Como decíamos antes, esa película que estamos viendo, a veces vemos solo unos pequeños fragmentos y no vemos sus vidas pasadas y todo lo que hizo. Y bueno, me hace acordar un poquito a nuestro querido Bhakta Juan Pablo, ¿no? Que estuvo 2 años aproximadamente junto a nosotros y tan entusiasta, tan linda conciencia tenía y tan buenas cualidades, ¿no? Con su entusiasmo siempre venía ahí a cantar por las calles, a compartir todo el esfuerzo que hacía, dejando un montón de cosas de lado para poder estar con los devotos y compartir los santos nombres en las calles, haciendo un montón de servicio. Y bueno, podemos apreciar de que seguramente habrá practicado por muchas vidas. Entonces, ¿cuándo se consigue la madurez? Uno consigue madurez, se alcanza, ¿no? Cuando uno no tiene la necesidad de culpar a otros por las cosas, entre comillas, malas que nos suceden. Ahí es cuando uno es maduro. Muchas veces escuchamos esa frase, ¿no? Hacete cargo. Hacete cargo. No eches la culpa a otro. Uno es responsable. Cada cosa que nos sucede, ¿no? Es por algo. Y culpar a los demás es justamente eso, no hacerse cargo. Entonces, tomar madurez significa eso. Que soy responsable de esto que me sucede. Y como decíamos antes, a la vez que me sucede algo que tal vez no sea tan bueno, que yo crea que no sea tan bueno, tenemos que desarrollar la gratitud, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice: la gratitud da sentido al ayer, trae paz al presente y crea una visión positiva al futuro. La voy a repetir, si alguien la quiere anotar, puede anotar. Entonces, la gratitud da sentido al ayer, trae paz al presente y crea una visión positiva al futuro. Muy importante la gratitud. De cada cosa, nos levantamos, lo primero que hacemos, Jai Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. Gracias por tener una nueva oportunidad de glorificarte, de hacer servicio. Gracias de poder cantar tus santos nombres. Gracias. Y ahí uno comienza con esa actitud. Bien temprano, en la mañana, con todo el entusiasmo. Un día más tenemos. Una oportunidad más de volvernos conscientes de Dios. Y así a cada paso, cada cosa. Cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar algo, de leer, de tomar prasad, de comer alimentos santificados, porque generalmente lo que nos sucede es que nos acordamos de algo cuando ya no lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, a veces alguien tiene un dolor de muela y dice, antes me duele la muela y antes no me daba cuenta, no estaba como agradecido de que no me dolía. Muchas veces damos por sentado situaciones que tienen que ser así. Bueno, tengo que tener buena salud. Bueno, tengo que tener mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos. Lo da por sentado. Y vivir desde ese lado, con esa actitud, nos frustra cuando las situaciones cambian. En cambio, una manera diferente de vivir es con total gratitud.
esto es una bendición. Gracias a Krishna, gracias a Dios, tengo esto. Gracias a Dios me pasa esto. Incluso con las cosas, entre comillas, negativas, porque uno puede sacar un aprendizaje de eso, ¿no? El sabio aprende de sus errores y de las lecciones que ve a su alrededor. En el Bhagavatam, en los últimos cantos, el canto 11, habla del Brahmana Avanti, la Avanti Brahmana, y habla de los gurus, que él tenía distintos gurus, los 24 gurus. Y él veía aprendizaje y enseñanzas en todo su alrededor, en todo su entorno él veía. Y en una ocasión, él vio a un hombre que hacía flechas, ¿no? Y era una persona así, que se ocupaba de eso. Y para que una flecha sea buena, debe estar completamente, ¿no?, alineada, no puede estar torcida y más. Y este hombre trabajaba ahí, tenía un pequeño puestito al lado de la calle principal, y estaba, bueno, afilando esas flechas, ¿no?, trabajando. Y en eso de repente empieza a pasar una procesión enorme, que estaba pasando el rey por ahí. Imagínense, elefantes, caballos, soldados, haciendo con instrumentos, un despliegue impresionante. Y este hombre seguía trabajando. Y después de que pasa ese desfile, que duró como una hora, se acerca a este brahmana y lo ve. Y le pregunta, le dice, ¿tú has visto este desfile que acaba de pasar por acá? ¿No viste al rey? Y el hombre seguía trabajando y lo mira y le dice, ¿de qué desfile me estás hablando? ¿Cómo de qué desfile? Acaba de pasar el rey con todos sus soldados en elefantes, una orquesta impresionante. Dice, no, la verdad que no vi nada, yo estaba enfocado en hacer estas flechas, porque requieren de mucha concentración. Y ahí uno puede observar eso, ¿no? Aprender, ok, tengo que estar enfocado. Y así de un montón de otros, ¿no? Aprender del árbol, bueno, tomas los 24 gurus, algo muy interesante, se los recomiendo. Y hubo una vez un pasatiempo muy lindo con nuestro querido Giriraj Swami, Giriraj Maharaj, haciendo referencia a eso, ¿no? A no seguir las reglas y las enseñanzas, ¿no? Quien no hace caso de estas enseñanzas, como estaba diciendo Krishna, y no las sigue habitualmente, está engañado y desprovisto de todo conocimiento, y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Entonces una vez Giriraj Swami le escribe una carta a Srila Prabhupada, y le escribe una carta acerca de cómo a veces se debían o no comprometer los principios. Y le escribe la carta, y bueno, no existía el email en esa época, era así, iba por correo. Y bueno, escribió la carta y no recibía respuesta. Y él se encargaba de hacer, se llama Socios Vitalicios. Es un programa que Srila Prabhupada desarrolló, en el que se llama Life Members, que personas pagan un determinado monto de dinero para ser miembros vitalicios de ISKCON. Y les dan beneficios, como poder tomar prasadam en cualquier centro, así como gratuito, alojarse una cantidad de días en los ashram de ahí. Entonces, en India es muy famoso eso, y pagan una vez una cuota, un monto, y después quedan para siempre. Bueno, y Giriraj Maharaj estaba, bueno, en el proyecto de construir Juhu, el templo que está ahí en Bombay. Él estaba a cargo de ese proyecto muy muy grande. Entonces salía a encontrarse con personas así de mucho dinero, y los trataba de convencer de que se vuelvan socios vitalicios, life members. Y también, cuando eso lo hacían, les llevaban un set de todos los libros, así de varios libros de Srila Prabhupada. Entonces un día Giriraj Swami va a la casa de una de estas personas, así muy adinerada, una mansión ahí, entra y comienza a hablar con esta persona, le empieza a mostrar los libros, le empieza a contar acerca del proyecto, de los programas que estaban desarrollando, y
Y esta persona lo escuchaba muy atentamente, hasta que en un momento lo frenó. Le dijo, así como un poco como despectivamente. Dice, no, esas escrituras, todo lo que está ahí no es bueno, no es fidedigno, no habla acerca de Sankaracharya. Así que todo eso es falso. Sankaracharya, bueno, había venido, bueno, postulando un poco el impersonalismo y demás. Bueno, la cuestión es que empieza como a argumentar en contra de Giriraj Swami y de toda la filosofía que él había expuesto. Y bueno, el Maharaj estaba ahí, como no sabía qué hacer, y escuchaba y toleraba y esperaba, y estaba en ese dilema. Le había escrito la carta a Srila Prabhupada, ¿no? Le había escrito y no había recibido respuesta. ¿Qué hago? ¿Me enfrento con esta persona y le digo lo que pienso, lo que está sucediendo? ¿O me mantengo así como más neutral, o incluso hasta me hago como el simpático con él para generar esa empatía y que se vuelva miembro vitalicio? Y estaba como en ese dilema, ¿qué hacer? Bueno, llegó un momento que Maharaj, después de que esta persona lo seguía ahí hostigando y tratando de convencer, no aguantó más. Agarró y empezó a rebatirle todos sus argumentos de manera así como bien pesada, bien directa, sin pelos en la lengua. Uno y otro, y hablaba de esto y otro, y citaba escrituras y mantras, una y otra vez, sacaba de todos lados. Y la persona se quedó así como, este hombre se quedó así, el dueño de casa, como asombrado de lo que estaba viendo. Y Maharaja estaba como así, bastante como enojado. Termina de decirle todo, agarra los libros, los empieza a guardar de nuevo en el bolso que tenía, agarra sus cosas y se empieza a ir de la casa. Y camina unos metros y este hombre le dice, espere ahí, espere, no se vaya. Maharaj no entiende mucho, se da vuelta, mira, dice, venga, por favor. El hombre lo llama y lo lleva a un cuartito, a una sala que tenía más a un costado. Y cuando está ahí en esa sala le dice, mire esto, abre una cortina y tenía unas deidades de Radha y Krishna. Maharaj se quedó sorprendido, no podía creer lo que estaba viendo. Y el hombre le dice, en realidad yo estaba probando tu sinceridad y cuán convencido y fiel a estas escrituras vos eras. Yo soy un Vaishnava también. Solamente estaba poniendo a prueba tu conocimiento, tu entrega y tu capacidad de no desviarte, tu sinceridad. Y me has demostrado que así sos. Por lo tanto voy a hacerme miembro vitalicio. Y bueno, ahí se distendió toda la situación, dejó su donativo, se llevó su cheque, dejó los libros y comenzaron una relación. En esos tiempos esa era una manera así de que muchos devotos también, personas se vuelvan así devotas y demás. Y bueno, y hoy tenemos ese templo increíble en Bombay, en Juhu. Hay un hotel para devotos, un restaurante gigante, sala de eventos y unos altares increíbles con las deidades, 3 altares. Bueno, es un lugar maravilloso. Así que no hay que comprometer los principios, ¿no? Hay que tratar de codificar el mensaje de manera que sea bueno y apreciado por los demás, pero a la vez sin esa necesidad de comprometerlos. Hay una frase, un dicho que se dice, que es muy lindo, que dice así, ahí se los voy a compartir. Dice, es en bengalí, y dice así, a ver si lo encuentro. Chan. Sí, dice así. Satyam bruyat, priyam bruyat. Dice, decir la verdad de manera agradable. ¿Podemos decir la verdad? De manera agradable. Y hay veces que hay que elegir si decir algo o no en base al resultado que se obtenga, ¿no? A veces es mejor no decir algo. Pero nunca uno debe decir una verdad de manera amarga y no se debe decir una mentira de manera dulce, ¿no?
una frase que siempre mi padre me decía: es mejor la peor verdad que la mejor mentira. Es mejor la peor verdad que la mejor mentira. ¿Qué quiere decir esto? Aunque uno tenga que decir algo que no va a ser, digamos, bueno para, o sea, que va a ser ¿no? Va a recibir una reprimenda, va a ser castigado, sancionado, lo que sea. Siempre es mejor eso. ¿Por qué? Porque cuando uno dice una mentira, ¿qué es lo que pasa? Uno se ensucia. Y esa mentira lo que hace es que uno tenga que decir después otra mentira. Y después otra mentira. Y uno tiene que empezar a tener en su cabeza un montón como de parches. Ah, yo dije esta mentira, entonces tengo que estar atento de no pisarme. Porque generalmente la tendencia es a decir la verdad. Pero cuando uno pone esa mentira, empieza a generar, ok, tengo que acordarme de que mentí con esto, entonces ahora, cada vez que hable este tema, tengo que acordarme de eso. Y si uno, sin querer, se pisa, tiene que decir otra mentira, y se forma una bola de nieve, y a veces esa mentira empieza a crecer, y a lo mejor por una pequeña cosa, que era más fácil decir la verdad y aceptar en ese mismo momento una consecuencia menor, no, nos enredamos y la vamos haciendo cada vez más grande hasta que se hace una bola grande. El otro día estaba escuchando una clase de Urmila Prabhu y decía algo muy interesante. Cuando nuestro ego falso se ve amenazado, somos capaces de hacer cosas que son totalmente contrarias a los principios, a los valores éticos, morales, para poder mantener nuestro ego falso a salvo. Quiere decir que somos capaces de mentir, de engañar, de difamar a otros para mantener nuestro ego falso ahí, como bien protegido, que no. Es muy importante estar atentos a eso. Todos somos susceptibles de equivocación, somos almas condicionadas, tendencia a engañar, sujetos a la ilusión, sentidos imperfectos y demás. Pero cuando uno es sincero, uno va tranquilo por la vida, no tiene que tener nada en la cabeza. Va liviano, va livianito y va, bueno, eso es lo que soy, esto es lo que hay, tal vez me voy a equivocar, pero bueno, acá estoy. Porque podemos engañarnos entre nosotros, pero a Krishna está en la forma de Paramatma, está en nuestro corazón y Él lo ve todo. Así que debemos cortar con eso. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden escribir ahí en el chat. Son bienvenidas a todos, todas. Si alguien quiere hacer un comentario, algo que les haya quedado, algo que les haya parecido interesante, alguna reflexión, podemos leerla y compartir alguna duda. Ahí está mi suegra. Gracias, suegra, por estar acá. Vamos a esperar un momentito si alguien quiere hacer un comentario. Veo un montón ahí de amigos, conocidos que están ahí conectados. Pero bueno, para ir redondeando, vamos a dar algunos minutitos más. Voy a leer nuevamente por última vez el texto. Dice: pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. En el significado, Prabhupada dice algo muy interesante al final, ¿no? Dice en el texto que leímos recién, dice: tienen un corazón hueco. Wow, es bien fuerte eso, ¿no? Tener el corazón hueco, volvernos insensibles a las necesidades de los demás, no tener esa empatía. Y a veces estamos nosotros provistos con un poquito más de conocimiento y en vez de desarrollar esa compasión por los demás, a veces desarrollamos como esa bronca, como ¿cómo no se dan cuenta? ¿Por qué? Y a la vez tenemos que desarrollar esa compasión, pero una compasión bien entendida, no una compasión desde que yo estoy en una posición superior, sino una compasión de que me siento como en una necesidad de ayudar, pero sin ese falso ego de que yo ayudo.
no desde ese lado, sino que trato de ser un instrumento de Krishna, de Dios, para poder ayudar a estas personas. Bien, ¿algún comentario? ¿Algo más? Ahí tenemos Miguel. ¿En qué momento entra el alma en el cuerpo? Pregunta. Buena pregunta. Bueno, hay varias cosas que podemos encontrar en las escrituras, ¿no? Te dice que de la lluvia, ¿no?, crecen los granos, de los granos se alimentan los animales, las personas, y de ahí también se genera como el semen, y de ahí, bueno, que las almas caen a través de las lluvias. Bueno, hay varias cosas acerca de eso. Es muy linda esa pregunta, debería como extenderme en la explicación y como apelar a un montón de varias otras herramientas y otras escrituras para poder dar una respuesta un poco más sustanciosa. Gracias, Miguel. ¿Algo más? Bueno, y agradecen, gracias a todos por estar ahí. Para mí es un honor poder estar compartiendo con todos ustedes este momento. Y bueno, como dije al principio, acá tenemos a ver una pregunta. Muchos a veces creen que tenemos una posición de superioridad y no es así. Aún así piensan, ¿cómo va a tener Dios forma? ¿Cómo va a ser azul? Estás equivocado, ese no es Dios. Ahí se torna difícil la prédica. ¿Cómo se les puede ayudar entonces? Bien, una de las ofensas también es predicar a las personas que carecen de fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tenemos que salir a la calle a distribuir los libros y cantar por las calles? No, justamente no, todo lo contrario. Tenemos que hacerlo. Pero también, si hay alguien que no está teniendo la posibilidad de entender eso en este momento de su vida, lo podemos ayudar a través de sus propias creencias, buscando los puntos de conexión entre su práctica y la filosofía de la conciencia de Krishna. Y buscar las cosas de similitud, ¿no? Los puntos en común, de conexión. Eso es muy importante, porque ahí conseguimos que la otra persona vea que su práctica no tiene ningún tipo de interferencia con la nuestra. Y de a poquito se va a ir elevando, ¿no?, en el conocimiento y volviéndose con más ganas de practicar. Entonces ese es mi consejo. Por lo menos cuando yo salgo a distribuir libros trato de buscar, salvo de Sankirtan, la conexión con las personas. Ya sabemos lo que nos separa, pero es más fácil conectarse con aquello que sí nos une y que sí tenemos en común, ¿no? Dios, más allá del nombre que tenga, más allá de si tiene forma o no, primero ese nivel, y después gradualmente ir acompañando a la persona a que lo vaya entendiendo cada vez un poquito más. Acá Devakinandana Prabhu pregunta, ¿existe alguna diferencia entre una verdad material y una verdad espiritual? O sea, en relación a ser fiel a la verdad. Muy bueno, muchas gracias, Prabhu. Bueno, hay verdades, la verdad es la verdad, ¿no? La verdad es la verdad, ya sea en cuestiones materiales y en cuestiones espirituales. Hay verdades que son eternas y hay verdades que son temporales, ¿no? El hecho de que es verdad que yo soy un hombre, sí, es verdad. Digamos, en este cuerpo y en esta vida que me toca ahora, soy un hombre. Pero no sé lo que voy a hacer en otra vida, si es que la tengo. Entonces es temporal. Pero muchas veces decimos que este mundo es ilusorio, ¿no? Uno escucha, el mundo es ilusorio, no es real. ¿En qué sentido? En que es temporal. Entonces hay verdades que son eternas, sanatana, y hay algunas que son temporales, como los deberes. Nosotros nos enfocamos principalmente en las verdades eternas, pero a la vez lidiamos y trabajamos con nuestras verdades relativas, podemos decirlas, o parciales.
como quiénes somos, de dónde venimos y demás. Pero primero tenemos que tener en claro eso. En este caso, cuál es nuestro Sanatana Dharma, cuál es nuestra posición constitucional, almas espirituales eternas sirvientas de Dios, y después el rol que ocupamos, si somos hombre, mujer, casado, soltero, padre, madre, hijo, hermano, abuelo, que eso es temporal, es para un periodo de tiempo. Espero haber respondido. Es Lester. O sea, dice, pregunta, o sea, ¿es mejor decir la verdad de forma amarga que quedarse callado? Pregunta. Por ejemplo, seguir los pasos de Maharaj, ya que, como en mi caso, la familia me juzga por lo que leo, o debo quedarme callado, Prabhu. Muy buena tu pregunta, Lester. Muchas gracias. Es algo con lo que todos o la mayoría nos enfrentamos en la vida, cuando estamos practicando y tal vez nuestras familias tengan una práctica diferente. Lo mejor que podemos hacer es ser ejemplares. Entonces, esa es la mejor prédica. Cuando tu familia te vea que estás feliz, que estás contento y que estás produciendo cambios positivos en tu carácter, en tu forma de relacionarte con ellos, en tus hábitos, ellos automáticamente van a entender todo. Tal vez no entiendan la filosofía y tal vez no es ni siquiera necesario que la entiendan, pero van a ver que el fruto de ese cultivo que vos estás llevando a cabo está produciendo algo lindo, y eso va a ser la mejor manera de que ellos se queden tranquilos de que lo que estás haciendo es bueno, y es bueno no solo para vos, es bueno para ellos y es bueno para la sociedad en general. Entonces mi consejo es a las familias, a los padres, hermanos y demás, no predicar mucho, porque hay distintos roles en la vida, como decíamos recién, nuestros roles, en este caso temporales. En el caso de un padre, es el que da protección, por lo menos en la edad que tenés vos, ¿no? Protección, instrucción y demás a los hijos. Entonces, cuando ese rol a veces se ve invertido, tiene que haber una madurez en los dos lados y debe haber una aceptación, porque eso pasa mucho en la familia de los devotos. El devoto se convierte en el maestro de sus padres, pero de una manera inteligente, de una manera que los dos lo están entendiendo, de una manera amorosa, desde el lado de la compasión, de la aceptación, del entendimiento y de la gratitud, ¿no? Siempre hay que estar agradecido de los padres, que están haciendo lo mejor o hicieron lo mejor que pudieron para con nosotros. Y esa gratitud, a veces, tal vez se termina de redondear o de entender cuando alguien es padre o madre, ¿no? Todo el esfuerzo cuando alguien es chiquitito, cuidarlo, cambiarlo, llevarlo, enseñarle. Pero tal vez si uno no tiene esa experiencia, debe esforzarse por ponerse en esa situación y desarrollar, como dijimos antes, gratitud. Es tan hermosa la gratitud. Imagínense cada vez que ven a alguien y dicen gracias de corazón, o se sientan y dicen gracias por todo lo que hiciste por mí. Estoy muy endeudado con vos. Muchas gracias. Se genera una sinergia, un efecto en el que el otro también se contagia. La gratitud es más contagiosa que el coronavirus. Debemos volvernos gratos, porque el otro también va a comenzar a apreciar. Entonces, en el caso de tu familia, lo que te aconsejo, de acuerdo a la pregunta que hiciste, es que les demuestres tu aprecio, tu gratitud, y que te vuelvas alguien ejemplar. No hables mucho de filosofía. Puedes ofrecerle prasadam, alimentos ofrecidos, puedes hablarles de cosas que estén en relación, como decíamos antes con la pregunta que hizo Nadia, los puntos de conexión con sus propias prácticas. Entonces, antes de sentarse a comer, se sientan y agradecen los alimentos. Cada uno lo va a hacer a su manera, pero podemos decir gracias Dios por este alimento. Eso es una oración. No hace falta, si estás con tu familia, cantar el sarirá y hacer toda una escena que tal vez no la puedan entender. Lo puedes hacer interiormente y externamente te moves y te desarrollás como lo hacen ellos, sin comprometer, como dijimos antes, los principios. Es decir, ¿quiere decir por eso que si me sirven un pedazo de carne lo voy a comer? No, de ninguna manera. Uno tiene ciertos límites que no debe traspasar.
Pero ¿de qué manera se lo dice? ¿Qué hace uno? Agarra el plato y lo tira por la cabeza, lo tira al piso, se enoja y se levanta. No, desde el amor. Mirá, yo ya, por convicción, por amor a los animales, yo ya no puedo comer esto, te agradezco, sé que lo hiciste con amor, pero me hace mal esto, yo no puedo, te pido perdón, pero no lo puedo. Desde el corazón. Así que bueno, vamos a ir cerrando por ahí. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas. Espero haber podido ser un pequeño instrumento. Y gracias a todos, que estén muy bien. Vanchakalpa Tarudias Chakri Pasindu Videva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nantakoti Vaishnava Vindaki Jai. Srila Prabhupada aquí. Jai. Gracias a todos. Hare Krishna.